Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que nos ayudes en este tiempo a poder comprender tu palabra, tu mensaje, y comprender mejor el ministerio pastoral. Gracias, Señor, te doy por todo y por cada bendición. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 8. El endemoniado gadareno. Muy bien, comencemos. Según G.K. Chesterton, cuando las personas dejan de creer en Dios, no creen en nada, creen en cualquier cosa. Las personas, después de rechazar al único Dios verdadero, pueden llegar a optar por el ocultismo o incluso la adoración al diablo. De acuerdo a Of Guinness, a medida que presenciamos la erosión y degradación de la cultura cristiana en Occidente, también hemos visto el vacío llenado por un aumento significativo de ideas que habrían sido inimaginables cuando las hogueras de la cultura cristiana estaban avivadas. Los demonios no estaban atacando a Jesús, Él era quien los estaba atacando. Grande era su terror ante la presencia del Señor Jesucristo, que no podían dejar de rebelarse ellos mismos. Cuando Jesús entró a una sinagoga en Capernaum, donde había un hombre endemoniado, sin poder controlar su miedo, el demonio exclamó de repente: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Jesús, como el Mesías e Hijo de Dios, derrotó a Satanás y liberó a su pueblo de la esclavitud del diablo. Los evangelios narran la historia de un hombre endemoniado que fue liberado por Cristo. Después de aquella tormenta que fue calmada por la voz del Señor, la embarcación se desvió de su trayectoria y llegó, como lo menciona tanto Lucas como Mateo, a una playa de la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Marcos se refiere a ella como la región de los Gadarenos. Jesús y sus discípulos, al llegar a tierra, vino a su encuentro de repente un hombre endemoniado. Mateo observó que fueron 2 endemoniados. Lucas y Marcos se centran más en la liberación del endemoniado. La Biblia usa 4 expresiones para describir una posesión demoníaca. Primero, un individuo endemoniado lo habita, controla y atormenta el demonio. Las expresiones repetidas: habían entrado en él, echó fuera, salieron y saliendo, indican que los demonios moran en sus víctimas. La posesión demoníaca es un fenómeno sobrenatural, inexplicable en términos psicológicos o físicos, aunque pueden haber síntomas físicos relacionados. El verbo daimonizomai se traduce en demoniado o demonio. También se refiere a alguien habitado o controlado por uno o varios demonios. Los demonios tienden a promover falsa doctrina, falsa adoración, inmoralidad y actitudes de celos, divisiones y orgullo. Tercero, la Biblia habla de aquellos con espíritus inmundos. Y por último, habla de aquellos atormentados de espíritus inmundos, destacando el tormento que los endemoniados sufren. Lucas menciona que el individuo estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. En la posesión demoníaca, los demonios que moran en sus víctimas toman el control de sus mentes, cuerpos y voces. Los demonios lo obligaron a comportarse de una manera extraña. En primer lugar, no vestía ropa, lo cual generaba tormento físico para el hombre, quien estaba expuesto a los extremos del clima y otros peligros. Él no moraba en casa, sino en los sepulcros. En Marcos capítulo 5, versículo 5, revela que constantemente se hería con piedras afiladas. También era violento con otros. Él y su compañero se habían vuelto una amenaza a tal punto que incluso le ataban con cadenas y grillos, que después rompía. Después de un tiempo, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, y nadie le podía dominar. Los 2 endemoniados vieron a sus nuevas víctimas llegar a la costa, lo cual ya era habitual. Como solían hacer,
Corrieron colina abajo hacia ellos, gritando como enloquecidos. En un principio no reconocieron al Señor, pero los demonios que habitaban en ellos sí los reconocieron. El demonio gritó con miedo al ver a Jesús. De repente se postró a los pies de Cristo en una postura de sumisión. El demonio a gran voz gritó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estaban conscientes de quién Él es realmente, el Hijo de Dios, el Señor del cielo y la tierra en forma humana. Aquel demonio expresó su temor de que Jesús fuera a juzgarlo antes del tiempo señalado. La escatología bíblica señala un juicio final, un castigo eterno para los demonios en el lago de fuego. Suplicó ante su verdugo que no lo atormente antes del tiempo señalado. Jesús, al ordenar a los demonios que salieran de este hombre, demostró una vez más que es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, dirigiéndose al demonio, dijo: ¿Cómo te llamas? El vocero de los demonios dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en aquel hombre. Legión es un término que hace referencia a al menos 6,000 soldados romanos. El alma atormentada de aquel hombre estaba habitada por miles de demonios. Para evitar el abismo, los demonios con gran temor rogaban a Jesús que no los mandase a ese lugar. El abismo es un lugar donde los demonios están actualmente encarcelados, o gran parte de ellos. Algunos de esos espíritus encarcelados serán liberados por un breve tiempo durante la tribulación. Estarán en el abismo hasta que sean lanzados al lago de fuego. En su desesperación, pidieron entrar a un hato de cerdos, a lo cual el Señor les dio permiso. En ese momento los demonios salieron de aquel hombre. Los cerdos poseídos y en locura se precipitaron por un barranco ahogándose en el lago. Los que apacentaban los cerdos, al atestiguar lo ocurrido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Los habitantes de la región, al escuchar a los cuidadores, salieron a investigar y a buscar a Jesús. La multitud se sorprendió de ver al endemoniado cuerdo y vestido. Aquel hombre estaba sentado a los pies de Jesús. Era increíble verlo tranquilo y en paz y lejos de las tumbas. La salvación transforma. El Evangelio es que Jesús vino a salvar al que estaba perdido. El Evangelio es arrepentimiento y perdón. Lo lamentable de esta historia es que la multitud vio este milagro y no se gozó, ni dio gloria a Dios. En cambio, respondieron con miedo. Ante la multitud estaba la prueba innegable del poder salvador del Señor Jesucristo. Pero en vez de creer en Jesús, toda la multitud de los gadarenos les rogó que se marchase. La semilla del Evangelio no pudo penetrar en aquellos corazones compactados como el camino. La presencia de Dios produjo temor en la multitud, lo cual era un reflejo del amor que ellos tenían por su pecado. Despidieron al Señor sin ningún agradecimiento. David Gooding escribe: «Qué triste comentario sobre el estado caído y no regenerado de la humanidad es este, que el ser humano se siente más a gusto con los demonios que con el Cristo, que tiene el poder para echar fuera demonios». El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Al ser liberado del pecado, aquel hombre liberado estaba dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. Jesús era su Señor, Salvador y Libertador, pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Al ser el único testigo del Evangelio en esa región, en obediencia a la orden del Señor, el hombre se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Como resultado de su testimonio acerca del poder de Jesús, todos los que lo oyeron se maravillaban. Es responsabilidad de todos los cristianos el hablar a otros de cómo Jesús los ha liberado del poder del pecado.
Para terminar, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué no caracterizaba al hombre endemoniado? 2. ¿Qué hizo el hombre endemoniado al ver a Jesús? 3. ¿Cuál fue el ruego del hombre endemoniado? 4. ¿Qué significa legión? Y 5. Después que el hombre fuera liberado, siguió a Jesús. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.